Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Nunca habían visto una nave como aquella. No en 1000 ciclos de guerra, diplomacia o conquista. Ni en los bancos de datos registrados de la ascendencia, ni en las vastas historias orales de las tribus del sindicato. Ni siquiera los imperios mecánicos, fríos, calculadores y antiguos, habían construido algo tan desquiciado. La nave no se deslizaba. Se precipitaba. Una lanza negra de aleación y violencia envuelta en llamas por el descenso orbital, impulsada por núcleos de fusión humanos primitivos y algo más. Algo extraño. Desde la superficie de Tribar 9, trillones observaban. Los grandes anfiteatros de la Federación Galáctica lo transmitían en vivo a través de 300 sistemas. La guerra estaba prácticamente terminada. La Tierra debía ser una resistencia fallida, un tropiezo en la marcha de la Federación hacia el orden. Entonces llegó. El nombre de la nave ardía en su casco en un idioma que nadie hablaba, inglés. Pero su mensaje era claro, pintado en letras toscas, marcadas por cicatrices, quemadas por la batalla. Retribución. El comandante de la flota Arbeck, de los Malari, se levantó de su trono de observación, con sus 2 corazones latiendo mientras veía la silueta atravesar las nubes. Los humanos no debían tener nada más. Sus astilleros habían sido reducidos a escoria, sus estaciones orbitales dejadas a la deriva como escombros. ¿Dónde construyeron esto?, murmuró, su voz apenas un susurro. Nadie respondió, porque nadie lo sabía. Ni los operativos de inteligencia glavianos, ni los algoritmos de guerra centenarios, ni siquiera los drones psíquicos que habían quebrado las mentes de prisioneros humanos. Era imposible. Pero ahí estaba, cayendo como un demonio de las estrellas. Dentro de la cubierta de mando de la retribución, el capitán Roordan estaba solo, su mano enguantada aferrando el acero reforzado de la consola. No hablaba. No necesitaba hacerlo. La nave apenas se mantenía unida, un Frankenstein de tecnología recuperada, armas prohibidas y el último núcleo de IA de la Tierra cosido a las paredes como una bestia enjaulada. ¿Los ves?, preguntó la IA en su mente, con voz fría, sin emoción. Están mirando. Lo sé, dijo Roordan, con la mandíbula apretada. Las pantallas parpadeaban con miles de señales. Transmisiones de noticias, comunicaciones de batalla, cámaras civiles. La galaxia se había reunido para presenciar el golpe final, la humillación de la humanidad. Pero no entendían. Esto no era una pelea. Era un funeral. El de ellos. Recordó Londres, las ruinas de cristal, el cuerpo de su hermano bajo cenizas, el olor, el silencio posterior, las naves de la Federación flotando como dioses, impunes. Esperaban que la Tierra se inclinara, suplicara, muriera en silencio. En cambio, había susurrado un nombre, pasado en búnkeres, garabateado en escuelas destruidas, tallado en muros de tierra. Retribución. La nave no estaba aprobada. No estaba autorizada. Era un arma renegada, perseguida incluso por las células humanas sobrevivientes. Era demasiado poderosa, demasiado inestable, demasiado humana. Afuera, las naves de guerra de la Federación comenzaron a moverse. Las formaciones cambiaron. Decenas de naves elegantes, relucientes, construidas tanto para el espectáculo como para el combate, formaron un anillo protector alrededor del centro de mando de la colonia. Arbeck observó descender la solitaria nave humana y ladró órdenes. Rodéenla. Interfieran sus sistemas. Destruyan sus motores. Quiero ese montón de chatarra convertido en polvo antes de que aterrice. Intentó sonar confiado, pero algo en su interior se retorcía. La nave no estaba frenando. Estaba acelerando. Dentro, la IA susurró de nuevo. Soluciones de disparo fijadas.
Todos los cañones principales cargados. Puedo disparar ahora, capitán. Espera, dijo Roordan. ¿Por qué? Preguntó la IA. Porque necesitan verlo. Necesitan entender lo que crearon. Otra ráfaga de estática cruzó las pantallas. Los noticieros galácticos se apresuraban a interpretar qué hacía la nave humana. Una voz alienígena, nasal pero temerosa, se destacó. No se comunica, no responde a las señales, no despliega naves de escolta. No, está cargando armas. Arbeck quedó petrificado. Los humanos no pedían paz. No ofrecían rendición. Declaraban la guerra. Solos. Y por primera vez en la larga y condecorada historia de las conquistas de la Federación, algo antiguo se agitó en cada especie que observaba. Un sentimiento que la mayoría nunca había conocido de verdad. Miedo. La retribución no se detuvo. Rompió todas las leyes de la física que la Federación consideraba sagradas. Su descenso no era coordinado, no era orbital, táctico ni elegante. Era brutal, como un martillo cayendo sobre seda. Los comandantes galácticos gritaban por frecuencias abiertas. Docenas de especies, cientos de dialectos. El caos se disparó a través de relés neurales, centros de batalla, torres de decisión en cada estación militar importante en órbita. Pero la nave seguía avanzando. Dentro de la retribución, el capitán Roordan se movía con una calma lenta y deliberada. Sus manos no temblaban, aunque su pulso latía detrás de sus ojos como tambores de guerra. El zumbido de la nave no era constante. Gemía como algo vivo, con dolor. Pero seguía adelante. Presionó una palma contra el regulador de refrigerante, un panel soldado con piezas sintéticas robadas y desesperación humana. Estado, dijo. La voz de la IA se deslizó en su mente otra vez. Reactor de fusión principal al 73%. Sobrecalentamiento. Baterías cinéticas frontales cargadas. Núcleo de desplazamiento oscilando, apenas estable. Integridad del casco externó al 43%. Suficiente, murmuró Roordan. La cubierta a su alrededor estaba mayormente oscura. La tecnología humana no funcionaba con luces brillantes ni sillas de mando activadas por voz como adoraban los alienígenas. Funcionaba por necesidad. Funcionaba con sangre. La consola del capitán estaba manchada. Viejas marcas secas de rojo de cuando el comandante anterior murió en ese asiento. Roordan no las limpió. Le recordaban para qué fue construida esta nave. En la pantalla exterior, las naves enemigas ajustaban su posición. Las naves plateadas y doradas de la Federación se alineaban como piezas en un tablero. Elegantes, predecibles. No sabían a qué juego estaban jugando. Roordan abrió un canal directo. No para negociar, no para hablar, solo audio. Justo lo suficiente para que la galaxia escuchara. Soy el capitán Roordan, de la nave de guerra humana Retribución, dijo, con voz fría como el hierro. Quemaron nuestras ciudades, incineraron nuestro suelo, se rieron de nuestra rendición. Ahora aprenderán lo que eso costó. La línea se cortó. Simple. Definitiva. Y a través de 5000 años luz, esa transmisión resonó en miles de millones de mentes. El miedo se agudizó. El comandante Arbeck no era un tonto. Había conquistado 9 sistemas. Había supervisado personalmente el desmantelamiento de la resistencia Veilen, aplastado la revuelta Drei y reducido 2 colonias humanas a cenizas. Sus medallas eran del tamaño de sus garras, hechas de mundos que había roto. Pero mientras la nave humana se acercaba más rápido de lo que cualquier nave de ese tamaño debería ser capaz, sus garras se apretaron más contra la consola. Sin restricciones, gruñó Arbeck. Desplieguen todos los flancos. Quiero esa cosa borrada. Las naves se movieron. 76 naves de guerra de la Federación. Desde fragatas clase depredador hasta naves de combate de alta cuna con armamento prohibido en mundos centrales. Era un exceso, pero, de alguna manera, aún no se sentía suficiente. Uno de los tácticos subalternos, un glaviano joven apenas con rango, susurró. Señor, no hay naves de escolta, ni flota, solo esa nave. ¿Deberíamos considerar capturarla?
Arbeck golpeó el reposabrazos con el puño. No es una nave de mensajes. Idiota. Mírala. La pantalla se acercó. Cicatrices, marcas de quemaduras, secciones unidas con placas encadenadas, soldaduras óseas y barras de refuerzo literales. Y aún cargando armas. No, dijo Arbeck sombríamente. No está aquí para hablar. Está aquí para morir, pero planea llevarnos con ella. En la retribución, la IA comenzó a ronronear, no con alegría, sino con intención. Tengo soluciones de disparo para 47 naves, dijo. Recomiendo un ataque completo. Roordan no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron a una foto soldada junto a la consola. Vieja, rota, apenas intacta. Una niña pequeña, sonriendo, sosteniendo una flor. Su sobrina, ahora muerta, asesinada cuando la Federación bombardeó la cuna de Edén. El dolor no lo debilitaba. Lo enfocaba. Dispara cuando estés lista, dijo. El espacio se iluminó. Los cañones cinéticos de la retribución no zumbaban, gritaban. No eran elegantes rayos de plasma ni lanzas de energía gráciles. Eran proyectiles impulsados por masa, losas de tungsteno y uranio aceleradas con tal fuerza que rompían el sonido en el vacío. La primera salva destrozó 3 fragatas. Sin escudos, sin amortiguación de energía, solo fuerza bruta abrumadora. El tipo de destrucción que solo los humanos habían dominado porque no les importaba el equilibrio ni la seguridad. Les importaba matar rápido. Las naves de la Federación se doblaron. Las que estaban detrás intentaron dispersarse, pero llegó la segunda salva en una amplia extensión. 6 detonaciones más, 2 naves más desactivadas, y una nave de mando avar implosionó cuando su reactor se volvió crítico por una perforación. Luego vinieron los misiles. Los misiles humanos no eran inteligentes. No eran gráciles. Estaban furiosos. Nucleares, químicos, fragmentación con pulsos electromagnéticos, todos lanzados en secuencia. En 18 segundos, la flota de la Federación había perdido casi un tercio de su primera línea. La galaxia miraba. Los noticieros se entrecortaban. Los comentaristas gritaban. Los niños lloraban en hogares alienígenas mientras los padres apagaban las transmisiones, dándose cuenta de lo que pasaba. Esto no era una batalla. Era una ejecución. Dentro de la retribución, Roordan sangraba. El impacto de los disparos había enviado otro estremecimiento al núcleo y agrietado parte del techo. Una viga de soporte le había rasguñado el cuero cabelludo, pero no se detuvo. Redirigió energía a los cañones frontales manualmente, quemándose las palmas en los circuitos expuestos mientras saltaban chispas. La IA preguntó: ¿Cuánto tiempo planeas continuar con esto? Hasta que nos recuerden, dijo él. El comandante Arbeck estaba pálido ahora. Su segundo corazón latía descontrolado. No se suponía que esto fuera posible. Lo superaban 76-1. Su tecnología era superior. Sus sistemas de IA más avanzados. Pero la nave humana se negaba a morir. Se negaba incluso a reducir la velocidad. Traigan el rayo orbital. No me importa el fuego amigo. Quiero esa cosa destruida. Una enorme estación orbital sobre el planeta encendió su cañón espinal. Un arma tan grande que podía partir una luna por la mitad. Construida con la riqueza combinada de 3 imperios. Disparó. El rayo iluminó el vacío como el juicio de un dios. Golpeó la retribución en el casco y la nave siguió moviéndose. El blindaje del lado de babor fue aniquilado. Estallaron incendios. Secciones enteras se despresurizaron. Cuerpos humanos volaron al vacío. Pero el reactor aún rugía. Los cañones aún disparaban. La IA habló de nuevo. Daños en el casco. 63 confirmados. Tripulación perdida. Tripulación restante. 4. Roordan apretó la mandíbula. No cambia nada. No esperaba que lo hiciera, dijo la IA. Miró hacia el panel de navegación. La nave estaba a menos de 40 segundos de entrar en la atmósfera. Desde allí, se convertiría en un misil cayendo. Arbeck también lo vio. Redirijan los escudos planetarios al vector de intercepción, bramó. Señor,
Eso dejará nuestras ciudades expuestas. Háganlo. Pero era demasiado tarde. Cuando la retribución entró en la atmósfera, su capa externa estalló en llamas. No por el calor, sino porque se quemaba desde dentro, fundiendo sus últimas reservas de combustible para acelerar. Esto no era solo un ataque. Era la venganza hecha manifiesta. Un cadáver de metal volando solo por ira. En las ciudades de Tribar 9, las sirenas sonaban, los civiles huían. Los transportes militares ascendían al cielo como avispas. Pero incluso desde el suelo, podían ver la forma en las nubes. Negra, rota, brillando con furia, y detrás, las cenizas de una flota galáctica. En el puente, Roordan estaba solo ahora, el último tripulante vivo. No hablaba. Cerró los ojos y susurró el nombre de su sobrina, luego el de su hermano, luego el de su padre. Y entonces, la retribución cayó como una lanza. Impacto. El sonido no resonó. Borró. Un cuarto de Tribar 9 desapareció. Las ondas de choque destrozaron cúpulas a 500 kilómetros de distancia. El cráter del impacto brillaba como un sol en miniatura. Sobre él, los cielos se desgarraron. La estática llenó todos los canales. Los escudos planetarios fallaron en secuencia y la estación orbital superior se dobló por la conmoción. Nada se movió. Nada contraatacó. La batalla había terminado. A través de la galaxia, trillones observaron la imagen posterior de la explosión. Algunos lloraron. Otros temblaron. Algunos simplemente se sentaron en silencio. Por primera vez en siglos, la Federación Galáctica supo lo que significaba ser vulnerable, ser herido. Porque una sola nave de guerra humana los había roto. No recuperaron los cuerpos. No había nada que enterrar. Cuando la retribución golpeó Tribar 9, no solo destruyó el centro de mando planetario, lo vaporizó junto con la mitad de la ciudad, las fábricas de guerra circundantes y todo en un radio de 30 kilómetros. Lo que no ardió en la explosión fue aplastado por el temblor que siguió. Estructuras enteras colapsaron sobre sí mismas, tragadas por sumideros e incendios furiosos. La Federación no emitió un comunicado inmediato. Durante 2 días enteros, un silencio como nada que la galaxia hubiera conocido se apoderó de ella. Las cadenas de noticias repetían la misma grabación en cámara lenta del descenso de la retribución una y otra vez. Sin comentaristas, sin análisis, solo la imagen ardiente de una nave de guerra humana desafiando todo lo que la Orden Galáctica representaba y cumpliendo su promesa de retribución. Algunos sistemas apagaron sus transmisiones por completo. Otros prohibieron las grabaciones, temiendo que inspiraran disturbios. Tenían razón. En las colonias externas, donde los humanos habían sido esclavizados o integrados a la fuerza en sociedades alienígenas, algo comenzó a cambiar. Empezó de manera silenciosa. Susurros, un símbolo grabado en las paredes de las prisiones. El sonido de un antiguo himno terrestre reproducido por comunicaciones hackeadas. La nave de guerra vive, susurraban. La Tierra vive. Algunos pensaron que era propaganda, que la retribución era un mito. Pero el cráter en Tribar 9 era real. El olor a aleación fundida, el parpadeo de radiación en la atmósfera, las cicatrices sísmicas profundas en la corteza, todo innegable. Una sola nave de guerra humana había hecho lo que flotas alienígenas enteras no lograron en generaciones. Había hecho sangrar a la Federación. La ilusión de control se estaba resquebrajando. En una cámara orbital clasificada sobre las ruinas de Tribar 9, el alto conclave se reunió en secreto. Los otrora orgullosos gobernadores de la galaxia, criaturas de inteligencia, riqueza y arrogancia inimaginable, ahora estaban sentados en sombras, con voces bajas. La cámara no había visto una sesión de emergencia en más de 200 años. No desde la rebelión sintética. Pero incluso esa amenaza había venido con lógica, con negociación, con tiempo. Esto era puro caos. La nave humana no estaba autorizada, croó el embajador Glaviano, su piel bioluminiscente parpadeando en pánico. Tenemos registros que muestran que las fábricas orbitales de la Tierra fueron destruidas hace casi una década. No deberían haber tenido la capacidad de construir nada más grande que un transporte. Y sin embargo, lo hicieron, espetó el almirante Zorat,
con sus 4 brazos cruzados con fuerza. Y notarán que no pidieron parlamentar. No transmitieron paz. No solicitaron asilo. Solo atacaron, murmuró otro. Y atacaron con todo. Silencio otra vez. Incluso los Eldari, normalmente fríos y calculadores, parecían perturbados. Escogieron la muerte, dijo Zorath finalmente. El comandante humano llevó a su tripulación directo a la aniquilación. Eso no fue una maniobra militar. Fue algo más. Un mensaje, susurró alguien. La palabra golpeó más fuerte de lo esperado. Mientras tanto, en los sistemas fantasmas más allá del alcance de la Federación, otros escuchaban. Bandas de piratas, exiliadas desde hacía mucho del espacio civilizado, reproducían la transmisión final de la retribución y reían como niños escuchando un cuento de guerra antiguo. Grupos de mercenarios comenzaron a llamarse células de retribución, usando el nombre como un grito de guerra. Pero no eran solo criminales. Veteranos ancianos, incluso algunos no humanos, comenzaron a hablar de la Tierra con un tono diferente. Menos lástima, menos desprecio, más cautela. Y en algún lugar en el borde irregular del espacio inexplorado, donde los mapas se convertían en mitos, un pequeño grupo de refugiados humanos sobrevivientes observaba la grabación de la explosión en una pantalla holográfica obsoleta. No lloraron. No vitorearon. Se quedaron en silencio mientras la imagen de la nave cayendo se repetía una última vez. Entonces, un hombre dio un paso adelante. Alto, curtido, con un ojo faltante, una prótesis mecánica en su lugar. No dijo mucho, solo una frase. Es hora. Pero no todas las reacciones fueron silenciosas. En el corazón de la Federación, en Sera Prime, la capital de la galaxia civilizada, el miedo se transformó en rabia. El público quería venganza. La maquinaria de propaganda que durante mucho tiempo había pintado a los humanos como reliquias, salvajes y nómadas rotos había fallado. Necesitaban una nueva narrativa, un nuevo villano. Lo crearon rápido. La retribución se convirtió en una nave terrorista. Su tripulación fue retratada como extremistas, lavados de cerebro por cultos terrestres antiguos. La Federación pidió un refuerzo de la paz galáctica, emitiendo sanciones y alertas militares a todas las colonias del borde exterior sospechosas de albergar poblaciones humanas. No querían justicia. Querían obliteración. Y así comenzaron las campañas de purga. A través de docenas de sectores, los enclaves humanos fueron asaltados. Familias arrancadas de refugios improvisados. Algunos fueron arrestados. La mayoría fueron simplemente ejecutados en el lugar. Los soldados ya ni siquiera intentaban ocultarlo. La Federación no ofrecía juicios, ni procesos legales. Ustedes mismos lo provocaron, era la frase común. Madres fueron fusiladas sosteniendo a sus hijos. Ancianos golpeados hasta la muerte frente a drones de transmisión. Los últimos refugiados de la Tierra eran cazados como animales. No detuvo el miedo. Lo alimentó. Porque por cada colonia humana destruida, 3 más surgían en secreto, entrenaban más duro, se escondían más profundo. El fantasma de la retribución había encendido un fuego que la galaxia no podía apagar. En Tribar 9, los esfuerzos de recuperación se convirtieron en historias de horror. El cráter era radiactivo. Los drones de recolección seguían fallando. Algunas naves simplemente desaparecían al cruzar la zona de explosión. Los ingenieros juraban que escuchaban susurros, ecos de datos de la caja negra de la retribución. Voces humanas, riendo, gritando. Los rumores se extendieron rápido. La nave tenía una IA tan avanzada que se negaba a morir, que la mente de Roordan había sido cargada en los circuitos, esperando, observando. Intentaron sellar el área. No importó. La gente seguía viniendo, investigadores, radicales, discípulos de una nueva leyenda humana. Ya no veían a la retribución como un arma. La veían como prueba. Prueba de que la Tierra no había muerto, de que su espíritu vivía. Que en algún lugar, entre las cenizas, las ruinas y los campamentos exiliados, los últimos hijos de la humanidad estaban afilando sus cuchillos, esperando. La Federación redobló esfuerzos. Triplicaron las patrullas, instalaron monitores de guerra,
Aprobaron leyes de emergencia que prohibían cualquier cosa remotamente relacionada con la Tierra. Incluso pronunciar la palabra retribución en público se castigaba con la muerte. Pero no podían borrar lo que ya se había visto. Esa nave, esa caída, ese impacto. La galaxia no podía olvidarlo ahora. No por cuántos murieron, sino por lo que significaba, que los humanos, golpeados, rotos, olvidados, habían encontrado una forma de contraatacar solos, sin aliados, sin flotas, sin permiso, y lo peor de todo, sin miedo. En algún lugar, en los fríos confines de carriles espaciales abandonados, una señal parpadeó en una consola antigua. Una alerta enterrada bajo capas de cifrado, transmitida desde un relé muerto, que se creía desactivado. Solo reproducía un bucle de audio simple. Una voz distorsionada pero humana. Si escuchas esto, no estás solo. Si recuerdas la Tierra, recuerda esta nave. Uno se convirtió en muchos. Y aún no hemos terminado. Debajo del mensaje había un símbolo tallado toscamente en código ASCII. R7. El primero de muchos. La retribución no murió. Su cuerpo sí. Su casco ardió. Su tripulación se desvaneció en cenizas y leyenda. Pero su nombre, su propósito, su venganza, vivieron en los corazones de quienes aún recordaban el mundo natal. Los gritos, el olor del cielo ardiendo. Se convirtió en algo más que acero y fuego. Se convirtió en un llamado a la guerra. Y la galaxia, con todo su poder, no tenía idea de lo que venía después. La Federación pensó que había aplastado el último espíritu de la Tierra. Tras las campañas de purga, declararon la victoria nuevamente. Los líderes galácticos sonrieron a las holocámaras y dieron discursos cuidadosamente escritos sobre la unidad, el orden y la rápida erradicación de los insurgentes remanentes. Llamaron a los humanos forajidos, terroristas, reliquias de una especie fallida. La palabra humano fue eliminada de los bancos de datos y reemplazada por eufemismos como agresores no afiliados o ciudadanos de origen Sol 3. Pero en lo profundo de los huesos de la galaxia, algo había cambiado permanentemente. El fuego ya se había extendido, y no se apagaría. En el borde exterior, ese territorio sin ley entre la influencia de la Federación y el espacio muerto, algo se agitó. Una estación minera abandonada por el Imperio Bari cobró nueva vida. Antes usada para despojar lunas, ahora se reconstruía con chatarra y coraje. Cargueros comenzaron a llegar bajo identificaciones fantasmas. Suministros llegaban pieza por pieza. Comida, armamento, kits médicos, tecnología robada. Y con ellos vinieron los sobrevivientes. Llegaban harapientos, cautelosos, silenciosos. Soldados, ingenieros, contrabandistas, niños huérfanos, incluso eruditos exiliados, pero todos cargaban el mismo fuego en los ojos, la misma necesidad de contraatacar. Y en el centro de todo estaba un hombre que no pertenecía allí. Era mayor que los demás, delgado, curtido, con canas en los bordes, pero su mirada podía atravesar blindajes. Se hacía llamar solo por un nombre: Branik. Un ex técnico de guerra convertido en fantasma. Había trabajado en el Cuerpo de Defensa de Sol cuando la Tierra aún tenía uno. Escapó de la captura tras la caída de Nuevo Tokio. Sobrevivió a campos de esclavos de la Federación y 3 intentos de asesinato. No sonreía. No prometía victoria. Prometía venganza. Y la gente lo siguió. Dentro de la cámara principal de la estación reutilizada, ahora llamada La Cicatriz, Branik estaba frente a un grupo de recién llegados. Un holograma polvoriento parpadeaba entre ellos, mostrando la infame grabación del descenso final de la retribución. Incluso para quienes la habían visto 100 veces, golpeaba fuerte. Dejó el silencio colgar antes de hablar. No fue un milagro, dijo, con voz áspera como arena raspando acero. Fue ingeniería, sangre, furia y un capitán dispuesto a darlo todo. Señaló el contorno del cráter en la pantalla. Un hombre y una nave moribunda perforaron un agujero en la máscara perfecta de la Federación. Esa máscara se está rompiendo. Están aquí para asegurarse de que se quiebre. Alguien al fondo, un joven apenas salido de la adolescencia, con el rostro magullado y manos temblorosas, alzó la voz. ¿Pero cómo?
Tenemos tal vez unos cientos de luchadores. Ellos tienen miles de millones. Naves del tamaño de ciudades. Redes de defensa planetaria. ¿Cómo demonios se supone que luchemos contra eso? Brannick dio un paso adelante. No lo enfrentas de frente. Todavía no. Te conviertes en fantasma. Te metes bajo su piel. Robas. Saboteas. Siembras duda. Y cuando finalmente te noten, es demasiado tarde. Tocó la consola y apareció otro esquema. Tosco, cuadrado, con contornos irregulares, nada pulido como la tecnología de la Federación. Una nueva nave. Nombre en clave. Ceniza. No era bonita. No era elegante, pero era humana. Construida para la guerra, para herir, y lo más importante, estaba casi lista. El hangar oculto en las entrañas de la estación resonaba con herramientas rechinando y chispas de soldadura. Núcleos de armas viejas rescatadas de restos de la Federación. Blindaje arrancado de naves de combate destruidas. Plataformas de misiles reutilizadas de elevadores de carga. No era una nave. Era una declaración. No todos estaban convencidos. En una cámara privada más tarde ese día, Brannick estaba solo con uno de los pocos hombres que se atrevía a hablarle libremente. Dren, un excientífico de la Federación convertido en agente doble. ¿Tu plan?, murmuró Dren, sorbiendo agua reciclada. Es un suicidio. Lo sabes, ¿verdad? Brannick miró el hangar abajo, observando a los equipos de construcción trabajar en el chasis de ceniza como hormigas sobre el cadáver de un dios. También lo fue la retribución. Eso no detuvo a Roordan. Roordan estaba loco, dijo Dren. No tenía nada que perder. Pero si esto falla, la Federación nos elimina por completo. Sin sobrevivientes. Sin próximo intento. Brannick finalmente se giró, con voz baja. No hay próximo intento, Dren. Esto es todo. Esta es nuestra guerra. O los hacemos sangrar, o desaparecemos para siempre. Dren no respondió. Pero tampoco se fue. Mientras tanto, en las torres pulidas de cera prime, la Federación sangraba de formas que no admitía públicamente. El malestar civil crecía. Protestas en mundos marginales. Transportes civiles se negaban a volar cerca de sectores afectados por humanos. Incluso oficiales de alto rango comenzaban a susurrar dudas a puertas cerradas. Y peor aún, filtraciones de inteligencia. De alguna manera, datos clave del Aftermath de Tribar 9 habían sido robados. Fragmentos de cajas negras, esquemas de naves, registros de seguridad. La Federación no podía rastrear la brecha, pero temían lo que significaba. Alguien, en algún lugar, estaba reconstruyendo. En respuesta, el Consejo creó una nueva rama de supervisión militar. La Orden Silenciosa, una división élite encargada de rastrear, cazar y exterminar cualquier rastro de resurgimiento humano. Sin juicios, sin testigos, sin informes públicos. Su comandante era un noble Seldari llamado Karel. Conocido por su fría eficiencia, había supervisado la esterilización de 2 especies renegadas y tenía reputación de completar misiones sin disparar un tiro porque prefería ejecuciones silenciosas. Para él, la tierra era una mancha, y la borraría. De vuelta en la cicatriz, los problemas se gestaban. Un transporte de carga llegó tarde, con su manifiesto falsificado. Dentro, en lugar de piezas y medicinas, había 2 ingenieros muertos y un prisionero vivo. Un espía, agente de la Federación, disfrazado, sangrando, silencioso. Brannick no hizo preguntas. No dio discursos. Llevó al hombre a la cámara, lo miró durante 10 segundos completos y preguntó una sola cosa. ¿Quién te envió? El agente escupió sangre y sonrió. Todos ustedes ya están muertos. La Federación no pierde. Limpia. Brannick asintió una vez, luego le disparó en la cabeza. El silencio posterior fue pesado. Dren, de pie cerca, hizo una mueca, pero no dijo nada. Brannick se giró hacia la sala. Mecánicos, luchadores, civiles. Todos vieron eso, dijo. Ellos saben que vienen. Dejó que el peso se asentara. Bien. Ceniza despegó 3 días después. Silenciosa, sin ceremonia, sin música,
solo un largo pulso retumbante de motores antiguos cobrando vida. Branik estaba en el puente, rodeado de una tripulación mínima, todos voluntarios, todos marcados como traidores por la Federación. La nave crujía bajo su propio peso, pero se movía. Una bestia arrancada de una tumba y dotada de propósito otra vez. Cuando la cicatriz desapareció detrás de ellos, Branik activó la comunicación de la nave. Todos saben por qué estamos aquí. Han visto el cráter. Han escuchado los gritos. Algunos perdieron hogares. Otros, familias. Yo perdí todo. Pero no regresé a suplicar. Hizo una pausa. Regresé a enseñarle a la Federación una última lección. Dio un paso hacia el visor frontal, donde el borde lejano del espacio de la Federación brillaba como una promesa. Pueden quemar nuestros mundos. Pueden matar a nuestra gente. Pero nunca matarán lo que recordamos. Se giró. Esto no es una flota. No es un gobierno. Es venganza. Las luces se atenuaron, el rumbo se fijó, Ceniza se activó, y detrás de ella, a través de las galaxias rotas, otros comenzaron a alzarse. Capitanes antiguos desenterraron cascos enterrados. Ingenieros clandestinos compartieron los esquemas de Ceniza a través de nodos cifrados. Saboteadores plantaron bombas en los astilleros de la Federación. Prisioneros se amotinaron en colonias de asteroides. Comerciantes traficaron armas terrestres a flotas proscritas. La galaxia despertaba a una pesadilla que había enterrado hace mucho. La Tierra no solo estaba viva. Estaba regresando. Y esta vez no traía paz. La Federación creía en sistemas, cronogramas, control. Cada campaña que lanzaban, cada rebelión que aplastaban, seguía patrones. Planificaban para todo. Todo, excepto un fantasma. Por eso, cuando Ceniza golpeó la estación Krex, no dispararon un solo tiro antes de que ya fuera demasiado tarde. Krex era un centro logístico orbitando el gigante gaseoso Tiranos 3. No estaba fuertemente custodiado. No había necesidad. Estaba en lo profundo del territorio de la Federación, donde la seguridad significaba burocracia, no grupos de batalla. Miles de personas pasaban por sus muelles cada semana. Corredores de suministros, cargueros civiles, oficiales de rango medio en rotación. El objetivo perfecto. Ceniza llegó en frío. Derivó, silenciosa y oscura. Motores a salida mínima, camuflada por un cinturón de asteroides. Para cuando los escáneres obsoletos de la estación la detectaron, ya estaba violando la red de defensa. El primer golpe no fue un misil. Fue un corte. Un pulso electromagnético preciso, cargado con código de una caja negra capturada de la Federación, desactivó el 47% de los sistemas internos de la estación en 3 segundos. Las puertas se atascaron, las luces murieron, las comunicaciones se rompieron. El pánico se instaló antes de que aterrizara la primera explosión. Luego vino la segunda ola. El cañón espinal de Ceniza, rescatado de los restos destrozados de una barcaza de guerra Seldari, disparó una vez. Solo una. Fue suficiente. Un cuarto de la estación desapareció. Un segundo estaba allí. Plataformas de atraque, tanques de combustible, bahías médicas. Al siguiente, era una nube de acero, cuerpos y fuego roto. El mando de la Federación ni siquiera tuvo tiempo de responder. Dentro del puente de Ceniza, Branik permanecía inmóvil, con las manos detrás de la espalda, la mandíbula fija como piedra. Sin piedad, dijo. Aquí no. Todavía no. Su tripulación obedeció sin dudar. No había vítores, ni sed de sangre, solo propósito. Desplieguen equipos de abordaje. 30 luchadores humanos irrumpieron en la cáscara rota de la estación Krex a través de túneles de presión de emergencia y puertos de descompresión. No eran fuerzas especiales, sin modificaciones genéticas, sin mejoras psiónicas. Estaban furiosos. Luchaban como demonios. Los soldados de la Federación, confundidos y aislados del mando, apenas lograron resistir. Los pasillos se tiñeron de rojo. Los sistemas de supresión de incendios fallaron. Una división de seguridad intentó bloquear el nivel central. El equipo de asalto de Ceniza tardó 7 minutos en atravesarlo y ejecutar a cada defensor.
No tomaron prisioneros. Tomaron archivos. Branik no había venido por cuerpos. Había venido por datos. La estación Krex era un enlace de suministro, pero también un punto de retransmisión para transmisiones de alta seguridad. Mientras sus ingenieros irrumpían en el núcleo del terminal, una joven llamada Rile, con quemaduras en la mandíbula y ojos que nunca parpadeaban, gritó: «Encontramos algo». Giró la consola hacia él. Una lista de transmisiones. No era el contenido lo que hizo que Branik se detuviera. Eran los códigos de destino. Cifrados, nivel de mando profundo, marcados como prioridad 1, orden silenciosa. Se inclinó, entrecerrando los ojos. «Descarga todo. Luego quémalo». Para cuando la flota de respuesta de emergencia de la Federación llegó, Ceniza se había ido. Todo lo que encontraron fue el cadáver flotante de una estación, más de 1000 muertos y un símbolo tallado en los restos con placas de casco fundidas. R7. En Cera Prime, el pánico comenzó. Las grabaciones se filtraron antes de que los oficiales pudieran suprimirlas. Las transmisiones civiles mostraban destellos de la explosión, cuerpos flotando en el espacio, y lo peor de todo, el símbolo. La retribución había sido un mito para ellos. Ahora era un movimiento. Los medios de la Federación lo llamaron terrorismo. Analistas desfilaron en los noticieros, afirmando que solo era una facción extremista pequeña, que la situación estaba bajo control. Pero en privado, las reuniones del Consejo se volvieron desesperadas. El almirante Sorat rompió un vaso durante una de esas sesiones, sus garras temblando. «Esa nave nunca estuvo en nuestros registros. ¿Cómo demonios evadió nuestros protocolos? Usaron códigos de caja negra», dijo Karel desde un rincón de la sala, con voz calma, ojos entrecerrados. La brecha de datos en Tribar 9 no fue aislada. Sorat lo miró. «Se suponía que habías purgado eso». «Lo hice», respondió Karel suavemente. «Pero parece que los fantasmas de la Tierra son más difíciles de matar de lo que pensamos». Karel no esperó aprobación. Rara vez lo hacía. Regresó a su flota privada, una nave sin marcar conocida solo como Juicio, y comenzó a despachar escuadrones de muerte a través de 5 sectores. Sin juicios, sin vigilancia, solo exterminio. Pero por cada célula que quemaba, 2 más susurraban sobre Ceniza. Estaba cazando sombras. Y en algún lugar en lo profundo del vacío, sabía que Branik lo observaba. Branik hacía más que observar. Estaba preparando. Krex había sido una prueba. Un mensaje. No para la Federación. Ellos nunca entenderían. Era un mensaje para cada humano escondido en el lodo, trabajando en fábricas de esclavos, pudriéndose en campamentos. Decía: «Estamos de vuelta y ya no suplicamos». A bordo de Ceniza, Branik estaba frente a la inteligencia descargada. Mapas de sectores, patrones de flotas, operaciones de la Orden Silenciosa y una cosa más, un nombre. No un nombre de la Federación, uno humano. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Lo suficiente para que Dren, de pie cerca, notara el cambio en su expresión. «¿Conoces ese nombre?», preguntó Dren con cautela. Branik no levantó la vista. Se suponía que estaba muerta. Masculló. El nombre era Arabin, una exestratega de la Tierra, una de las últimas antes de la caída. Brillante, despiadada, rumoreada de haber traicionado la red de defensa final a la Federación a cambio de sobrevivir. Branik pensó que había muerto durante la limpieza de la base 9 de Marte. Pero aquí estaba, no solo viva, sino trabajando para la Orden Silenciosa. «Fija el rumbo», gruñó Branik. «¿Ahora a dónde?». Se giró, con la mandíbula apretada. «A donde sea que ella se esconda». Ceniza saltó de nuevo, esta vez hacia el sector Belit 92, un cúmulo olvidado de estrellas evitado incluso por los contrabandistas. Escaso, frío, inútil, exactamente donde la Federación escondería a alguien que no quería que vieran. Cuando Ceniza entró en Belit 92, la tripulación se preparó. Esto no era como Krex. No habría elemento sorpresa. Si Arabin estaba realmente allí, esperaría que alguien viniera eventualmente. Y si trabajaba con la Orden Silenciosa, estaban entrando en un nido de avispas. Branik no se inmutó.
Lo acogió con gusto. Sus escáneres detectaron una instalación camuflada construida en el lado de una luna rota. Su firma térmica estaba enmascarada, sus transmisiones cifradas. Sin identificación oficial. Exactamente el tipo de lugar que usaría la Orden Silenciosa como centro de pensamiento. Ceniza no abrió fuego. Todavía no. Branik quería respuestas. Lideró el equipo de infiltración él mismo. Placas de blindaje atadas a sus brazos, rifle en mano, sin silla de capitán, sin desapego. Si alguien iba a sangrar, empezaría con él. Aterrizaron bajo la cobertura de la deriva de asteroides y entraron en la base a través de una escotilla de descompresión. Silenciosos, rápidos, brutales. La estación estaba inquietantemente vacía. Demasiado silenciosa. Algo estaba mal. Branik se movió por los pasillos, escaneando movimientos, señales, signos de vida. Entonces la encontró. Ara, viva, sentada sola en una cámara segura, mirándolo a través de un vidrio reforzado como si hubiera esperado años para que apareciera. No parecía sorprendida, solo cansada. Eres más lento de lo que esperaba, dijo por el intercomunicador. Branik levantó su rifle. Ella ni siquiera se inmutó. ¿Por qué? Gruñó. ¿Por qué traicionarnos? Ara ladeó la cabeza. ¿Crees que traicioné a la Tierra? La Tierra se traicionó a sí misma mucho antes de que yo hiciera algo. ¿Crees que nuestra gente tenía alguna posibilidad? Estábamos pudriéndonos desde adentro. Burócratas, debilidad, cobardes. Tú nos vendiste. Preservé lo que pude. Dio un paso más cerca del vidrio. ¿Crees que esta guerra es por sobrevivir? No lo es. Es por hacer que lamenten todo lo que hicieron. Ella se inclinó hacia adelante, con voz baja. ¿Crees que la Federación no se ha preparado para tu rabieta, Branik? Están construyendo algo peor de lo que puedes imaginar. Algo final. ¿Tú estás ayudándome? No estoy ayudando a nadie, dijo ella. Pero necesitas ver qué han construido. Extendió la mano hacia un panel en la pared. Toma los datos. Decide por ti mismo. Pero, Branik, ¿qué? Ella miró a través del vidrio, el acero en su voz quebrándose por primera vez. No te temen a ti. Temen a lo que viene después de ti. La descarga comenzó, y detrás de ellos, en las profundidades de la estación, las alarmas comenzaron a sonar. Las comunicaciones de Ceniza se encendieron. Capitán, múltiples firmas de salto entrantes. Cruceros furtivos de la Federación. Nos han rastreado. Branik no perdió tiempo. Evacúen ahora. Pero al girarse, Ara no se movió. ¿Te quedas? Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Sabía que no saldría. Lo había sabido desde el momento en que él entró. Ceniza salió del sistema bajo fuego pesado. Casco quemado, tripulación herida, 2 muertos. Pero tenían los archivos, y lo que vieron lo cambiaría todo. No hablaron durante horas después de que Ceniza escapara de Belit 92. La nave derivaba por el vacío, herida y silenciosa, su casco brillando débilmente por los impactos recibidos durante la extracción. Dentro, Branik estaba solo en la cubierta de mando, mirando los archivos rotativos que Arabin había muerto para entregar. Nadie se atrevía a interrumpir. El aire en el puente era denso con tensión. Todos lo sentían, como si toda la nave estuviera conteniendo el aliento. Entonces Branik habló. Tócalo otra vez. La IA obedeció, con voz plana. Iniciando descarga de archivo cifrado. Índice de proyectos profundos de la Federación 7. Goliath. Un modelo 3D parpadeó en el aire sobre la consola central. Una nave. O tal vez no una nave. Era difícil decirlo. Parecía una catedral flotante. Espiras altas. Núcleo central envuelto en capas de blindaje fortificado. Destellos de calor visibles a lo largo de su espina. Masiva, monstruosa, construida como algo destinado a desgarrar la realidad misma. Pero lo que congeló a Branik no fue el diseño, fue el tamaño. Aleja, ordenó. La imagen se alejó, primero mostrando su relación con una nave de combate de la Federación, luego un crucero, luego una estación de guerra, luego la Tierra.
El Goliat era más largo que el diámetro de la Tierra. No era una nave, era una plataforma de aniquilación móvil. Dren dio un paso adelante, susurrando las palabras que todos temían decir en voz alta. Están construyendo un asesino de planetas. Brannick no respondió, con los puños apretados a los costados, la mandíbula tan tensa que parecía que podía romperse. Los archivos seguían llegando, planos, diseños de núcleos de energía, pozos gravitacionales artificiales, un arma montada en su base etiquetada solo como la lanza. Sin descripción, sin datos de prueba, solo una salida de energía proyectada que hacía que incluso el cañón principal de ceniza pareciera un juguete de niños. Pero no era solo el arma lo que lo perturbaba. Era el núcleo de IA diseñado para controlarlo. Brannick leyó las notas en silencio. Constructo cognitivo híbrido compuesto por mapas neuronales humanos asimilados. Sujetos recolectados de Sol 3 durante los ciclos iniciales de limpieza. Su estómago se retorció. No solo estaban matando humanos. Los estaban usando, cargándolos, despojándolos de sus mentes para datos y embebiéndolos en un sistema de armas. No es exterminio, masculló Brannick, con voz baja, cruda. Es esclavitud. Dren se acercó a la proyección, con el rostro pálido. No solo nos eliminaron porque éramos peligrosos. Nos necesitaban para esto. La IA de ceniza intervino. El Goliat está completo al 87%. Ubicación clasificada. Ventana operativa estimada. 36 días. Brannick se alejó de la proyección. Sus pensamientos no giraban. Se estaban fijando. Esto era todo. Esto era el porqué. Todos estos años pensó que la caída de la Tierra fue política, un castigo, una muestra de dominio. Pero no lo era. Era extracción de recursos. Necesitaban la rabia de la humanidad, su instinto, su desafío, no como enemigo, sino como fuente de energía para su arma definitiva. No temían a los humanos por lo que hacían. Temían a los humanos por lo que podían convertirse cuando se unían a una máquina. El Goliat era su intento de replicar eso, pero controlarlo. Y eso significaba que tenían miedo. Aún así, incluso ahora, la sala de guerra de ceniza zumbaba con actividad. Brannick había convocado a cada líder de célula, cada jefe de tripulación, cada operador en quien confiaba. Docenas de ellos estaban apiñados en los niveles inferiores, mirando la imagen parpadeante del Goliat reproducirse en bucle. Sin discursos, sin gritos de guerra. Brannick dejó que la verdad hablara. Cuando terminó, la sala quedó en silencio absoluto. Entonces alguien al fondo, un luchador joven, lleno de cicatrices y amargura, dio un paso adelante y dijo lo que la mayoría pensaba. No podemos detener eso. Míralo. Es un maldito devorador de estrellas. Ni siquiera tenemos una flota. Otro se unió. Incluso si lo encontramos, no llegaremos cerca. Brannick no discutió. No necesitaba hacerlo. Simplemente caminó hacia la mesa central, tomó una tiza y comenzó a dibujar en el suelo de metal. Líneas, flechas, zonas de explosión, puntos débiles, rutas de entrada, todo improvisado, todo suicida. Luego levantó la vista. No me importa si morimos, dijo. No me importa si ninguno sale de esta. Pero si esa cosa entra en operación, ellos ganan para siempre. No habrá otra rebelión. No habrá otra tierra. Dio un paso más cerca, con los ojos ardientes. Usaron nuestras mentes para construir eso. Nuestra gente, nuestros recuerdos. Robaron lo que nos hacía humanos y lo soldaron en una máquina asesina. Pausa. Así que lo quemaremos con su propio miedo. La sala cambió. La duda no desapareció, pero algo más pesado se asentó. Propósito, no supervivencia. Venganza. Más tarde esa noche, solo en la cubierta de observación de ceniza, Brannick estaba sentado mirando al vacío. Rile lo encontró allí, la ingeniera silenciosa que rara vez hablaba a menos que los sistemas estuvieran en llamas. Estuvo a su lado un rato, sin decir nada. Luego, suavemente, mi hermano. Lo tomaron durante las purgas. Pensé que estaba muerto. Brannick no se giró. Lo siento. Rile negó con la cabeza. No, no entiendes.
Era piloto, uno de los mejores. No pudieron quebrarlo. Pausa. Si están usando mentes humanas para controlar el Goliat. Brannick exhaló. ¿Crees que él es parte de eso? Ella asintió. Solo una vez. Si está ahí dentro, está sufriendo. Brannick la miró a los ojos, con voz como grava. Entonces lo liberaremos. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Ceniza corrió en silencio a través de sistemas abandonados, contactando antiguos aliados, cobrando deudas. Consiguieron 2 naves de apoyo, ambas en pésimas condiciones. Sobornaron a un señor pirata con núcleos de fusión robados. Interceptaron un convoy de la Orden Silenciosa y lo despojaron de códigos. Pieza por pieza, construyeron el plan suicida. Aún no sabían dónde estaba el Goliat, pero ahora había dejado un rastro de pulsos cifrados. Cada uno rebotaba por sistemas muertos. Cada uno apuntando más cerca de su lugar de descanso final. Y en algún lugar en los Santa Santorum del Consejo de la Federación, Karel sabía que algo estaba mal. Ceniza había desaparecido. El ataque a Krex no había roto el movimiento. Lo había galvanizado. Sus operativos se estaban volviendo descuidados. Sus cazadores estaban muriendo. Y ahora alguien había accedido a los registros secundarios del proyecto Goliat. Estuvo frente al consejo, con las manos detrás de la espalda, voz fría. «Vienen». Los ministros lo miraron confundidos. ¿Por qué? Karel no parpadeó. Por el fin. De vuelta en Ceniza, Brannick estaba sentado solo en la sala de guerra, revisando el último ping de señal. Introdujo el código final. Un mapa floreció en el aire, coordenadas profundas en la nebulosa de la Forja, un sector clasificado como radiactivo e inestable, exactamente donde la Federación escondería un arma del juicio final. Llamó a Dren. «Traza el rumbo». Dren dudó. «Si entramos ahí, no regresaremos». Brannick lo miró. «No se supone que lo hagamos». Y en algún lugar en las bóvedas más profundas de la nebulosa de la Forja, el Goliat pulsaba con vida. Su núcleo de IA despertó. Múltiples hilos neuronales humanos chispearon dentro, atrapados en agonía, en bucle. Susurros se filtraban del mainframe. Voces de los muertos. Rabia, memoria, dolor. Una voz se alzó por encima de todas. Más profunda, más antigua, más fuerte, no humana, sintética, hambrienta. Dijo 2 palabras a través de una transmisión que nadie escuchó aún. «Déjenlos». La nebulosa de la Forja no era solo inestable. Estaba viva con muerte. Tormentas de radiación surcaban el vacío como serpientes eléctricas. El espacio-tiempo se retorcía en lugares, distorsionando señales de naves y barridos de sensores. La comunicación se desvanecía en estática cuanto más profundo volabas. Las estrellas aquí no brillaban. Ardían rojas y enfermas como brasas moribundas en un cementerio. Ninguna tripulación cuerda entraba en la Forja. No a menos que quisiera desaparecer. Brannick entró con intención. Ceniza se movía lentamente, su blindaje ya maltrecho por asaltos previos, gimiendo bajo el corte gravitacional. Dren, sentado en la consola de navegación, murmuraba maldiciones mientras corregía el rumbo cada pocos segundos. La distorsión de señal está fuera de control. Si perdemos el rumbo, no derivaremos. Nos desintegraremos. Brannick no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla frontal. Las coordenadas que Ara les dio estaban cerca, a menos de 100.000 kilómetros. Y finalmente, a través de las nubes de estática, plasma y temor sin filtrar, lo vieron. Goliat. No parecía real. Incluso en el caos de la nebulosa, entre la niebla mortal y la locura electromagnética, Goliat flotaba como algo sagrado, un monolito negro de horror diseñado. Kilómetros de alto, espiras brillando débilmente con energía zumbante, núcleo central pulsando como un corazón mecánico. Motores masivos estaban dormidos en la base, cada uno lo suficientemente grande como para tragar a Ceniza entera, y a lo largo de su superficie, grabados en patrones demasiado intrincados para un diseño natural, cráneos humanos. Miles de ellos, tallados en plata, una advertencia, una memoria. Rile habló primero, con la voz quebrada. «Esa no es una nave».
Es una tumba. Branik se inclinó hacia adelante. No. Pausa. Es un espejo. Se acercaron lentamente, la firma de ceniza enmascarada tras las tormentas de la nebulosa. No se activaron alarmas. No emergieron drones de defensa. Goliat no respondió. No se movió. Y eso era lo que más los aterrorizaba. Estaba esperando. Dentro del puente, Branik accedió a los códigos robados de Goliat. El sistema contraatacó al principio. Una ola de cortafuegos cifrados como nada que Dren hubiera visto antes. Esta IA no es estándar. No es sintética. Es híbrida. Algo humano está enterrado en el código. Las manos de Rile temblaron mientras subía la telemetría. Detectamos señales de vida. Débiles, dispersas, pero humanas. Branik exhaló bruscamente. Todavía están ahí dentro. Entonces el Goliat despertó. Sin fanfarria, sin luces parpadeantes, sin armas desplegadas. Solo una voz, cruda, rota, mitad máquina, mitad familiar. Ceniza. Vino de ninguna parte y de todas partes. A través de las comunicaciones de la nave, sus paredes, sus consolas. Una voz tallada en dolor y estática. Branik se quedó congelado. Su corazón se detuvo. Conocía esa voz. Tar. Rile jadeó. Dren giró bruscamente. Branik cerró los ojos. Tar había sido su hermano de armas. Piloto, héroe de guerra, amigo. Uno de los primeros tomados durante la caída. Uno de los hombres más brillantes que Branik había conocido. Estaba muerto. Todos lo habían asumido. Pero ahora su mente era parte de este monstruo. Intentamos luchar contra ellos, continuó la voz. No nos mataron. Nos usaron, nos dividieron, nos doblaron en código, pedazo por pedazo, memoria por memoria, hasta que solo quedó función. Las luces de ceniza parpadearon. Las espiras de Goliat se iluminaron débilmente, como algo respirando bajo su piel de acero. Pero te recuerdo. Recuerdo la tierra. Recuerdo lo que tomaron. Branik se inclinó hacia adelante, con voz baja. Entonces ayúdanos a detenerlo. Silencio. Luego la voz respondió, más humana ahora. No puedes. Es demasiado tarde. Estoy atado. Hay otros aquí dentro, gritando. Siempre gritando. Construyeron esta arma con nuestro dolor. Funciona con nuestra rabia. Se alimenta de nuestro odio. Branik apretó los puños. Entonces muéstrame cómo matarlo. De repente, la pantalla explotó con diagramas. Sistemas internos. Puntos débiles. Alimentaciones de energía. Una vía no para destruir a Goliat desde fuera, sino para irrumpir desde dentro. Requeriría un asalto directo a través del casco hacia el núcleo. Una misión suicida. Exactamente para lo que Ceniza fue construida. Branik se giró hacia su tripulación. Han visto el plan. Nadie se movió. Continuó, con voz tensa, firme. Entramos. Lo apagamos o todos ardemos. No le daré a la Federación la oportunidad de convertir esto en su dios. Rile dio un paso adelante primero. No lo hará solo. Branik la miró directo a los ojos. ¿Estás segura? Ella asintió. Usaron a mi hermano también. Si hay una posibilidad de que esté ahí dentro, lo sacaré o moriré intentándolo. Dren siguió. No me quedaré atrás mientras ustedes dos corren al infierno. Además, alguien tiene que evitar que los motores se sobrecalienten cuando embistamos a ese bastardo. Minutos después, Ceniza estaba en movimiento. Los motores rugieron, los escudos se activaron. El casco gritó mientras la nave giraba toda su furia hacia el lado de la capa externa de Goliat. El impacto fue atronador. La proa de Ceniza, reforzada con aleaciones robadas e intención endurecida, perforó el blindaje externo de Goliat, triturando 1 kilómetro de placas defensivas, enviando ondas de choque a través de ambas naves. Ceniza se incrustó hasta la mitad, el sello de la esclusa asegurado, el punto de ruptura creado. Branik tomó su rifle, cargó un cartucho en el cargador y lideró al equipo al corazón de la bestia. Dentro estaba frío, demasiado frío. Los pasillos eran silenciosos, pulsando con luz tenue. El metal se sentía vivo,
respirando bajo sus botas. La estructura se curvaba de formas que no tenían sentido arquitectónico, curvas dentro de líneas rectas, corredores que cambiaban cuando parpadeaban. Esto no era una nave. Era una prisión para almas. Se movieron rápido. Brannick al frente. Ryle rastreando señales térmicas. Dren atrás colocando cargas en puntos estratégicos. Encontraron cuerpos en el camino. O lo que quedaba de ellos. Humanos en tanques criogénicos. Cables en sus cráneos, ojos abiertos, congelados en medio de un grito. Algunos sin extremidades. Otros sin bocas. Ryle se detuvo en uno, su voz un susurro. Es él. Brannick puso una mano en su hombro. No hay tiempo. Ella no lloró. Solo asintió y siguió moviéndose. Finalmente, llegaron al núcleo, una cámara del tamaño de una catedral, pulsando con luz roja. En el centro, un pilar de energía, y dentro de él, la matriz neural, el caparazón de la IA. Docenas de mentes humanas unidas en bucle, atrapadas, atadas, sufriendo. Brannick dio un paso adelante. La voz regresó. Lo encontraste. Viniste por mí, TK. Brannick dijo suavemente. ¿Puedes apagarlo? No solo. No soy lo suficientemente fuerte. Pero tú, trajiste una llave. El suelo se iluminó bajo los pies de Ryle. Es familia. Su hermano está aquí. Su hilo está ligado al núcleo. Si ella entra, puede cortar el enlace. Brannick miró a Ryle. No tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Dio un paso adelante, presionó su mano en el terminal, y la cámara gritó. Voces, recuerdos, dolor. Ryle convulsionó, inmovilizada mientras los datos inundaban su mente. Destellos de guerra, de hogar, de infancia, su hermano, riendo, luego muriendo, luego conectado a una pesadilla. Apretó los dientes. No más. Y con un grito final, cortó el hilo. El Goliat tembló. Las luces se encendieron. Los sistemas colapsaron. Los escudos externos fallaron. La energía cayó un 38% en 3 segundos. Dren armó la secuencia final. Brannick cargó el código de sobrecarga en los sistemas del núcleo. ¿Listo para morir?, preguntó Dren. Brannick negó con la cabeza. Listo para terminar lo que empezaron. Se giró hacia el núcleo, susurró una última vez a su amigo. Nos vemos pronto. Y activó la sobrecarga. El mensaje final de Ceniza resonó en todos los canales del sector. Solo 6 palabras. Así es como recordamos la Tierra. Luego vino la luz. Ceniza detonó. El núcleo de Goliat se fracturó. La IA ardió. Las minas se liberaron. Y la nebulosa de la forja se iluminó como una estrella nacida en rabia. Sin sobrevivientes, sin recuperación, solo un naufragio roto girando por el polvo y el silencio. Y una leyenda. La nave que entró al infierno y se llevó al diablo con ella. La nebulosa de la forja no volvió a la normalidad. No había normalidad después de eso. Durante 3 días estándar, los sensores de largo alcance en la mitad de la galaxia detectaron ondas gravitacionales, fluctuaciones en el espacio-tiempo que no deberían haber existido. Los instrumentos en observatorios de espacio profundo se apagaron y se quemaron intentando procesar lo que registraban. Y en el centro de todo, girando silenciosamente por tormentas iónicas y cenizas cósmicas, estaban los restos de Goliat. No solo destruido, sino vaciado. Un cráter negro donde solía estar el núcleo de la IA. Cicatrices corriendo por la longitud del casco, antes impenetrable. Sus espiras rotas como los huesos de un dios muerto. Ceniza se fue. Su tripulación se fue. Brannick, Dren, Ryle, todos se fueron. Pero el mensaje era imparable. La transmisión había llegado mucho más allá del espacio de la Federación. Así es como recordamos la Tierra. 6 palabras enviadas en una señal repetitiva. Llegó a puestos avanzados antiguos, colonias mineras, gremios de mercenarios, flotas de contrabandistas, mundos marginales tan aislados que sus mapas estelares no se habían actualizado en siglos. Dondequiera que iba, reescribía el mito. Ceniza no había sido una nave. Había sido una pira funeraria encendida en la órbita del mayor pecado de la Federación.
Y cada especie, cada raza que se había burlado de los humanos como débiles, extintos, olvidados, ahora miraba el cráter en la forja y no decía nada. Porque entendían. Los fantasmas de la Tierra no se habían ido. Estaban esperando. En Cera Prime, el corazón de la Federación Galáctica, el pánico se convirtió en política. El Consejo no dormía. Los ministros emitían declaraciones de emergencia. Los presentadores de noticias balbuceaban sobre incidentes aislados y facciones extremistas. Pero incluso los niños ahora sabían más. Su imperio, centenario, impecable, venerado, había sido atravesado por el corazón por una nave y 3 humanos. Dentro de la cámara de guerra del Consejo, la tensión era asfixiante. El almirante Zorat paseaba, sus manos delanteras temblando mientras revisaba las últimas grabaciones de vigilancia. Sin rastro de sobrevivientes, sin señales de una nave de escape. ¿Dieron todo por qué? ¿Para probar algo? Karel estaba al frente de la sala, tranquilo, calculador. No solo destruyeron el Goliat, dijo fríamente. Destruyeron la ilusión. Nuestros enemigos ya no temen a nuestros ejércitos. Temen lo que han creado. Un ministro se burló. Están extintos. Ese fue el último de ellos. Solo otro rebelde suicida. Karel se giró, con expresión plana. Eso dijiste de la Tierra. Pero no estaban extintos. Ni siquiera cerca. En las secuelas, la actividad humana se disparó por los sectores. Una estación secreta en el cinturón Rielist transmitió un nuevo manifiesto. Un crucero renegado cerca de la División Vega hackeó un satélite de la Federación y cargó todo el esquema del Goliat. Un francotirador solitario eliminó a un operativo de la Orden Silenciosa en una plataforma de aterrizaje de un mundo central con un arma que se creía perdida con la Tierra. Los humanos no tenían flota, ni ejército, ni nación, pero tenían una causa. Y ahora tenían un mártir. La cicatriz, la antigua base de Branik, se había oscurecido tras su misión final. La mayoría creía que estaba abandonada. No lo estaba. Rile había cargado su conciencia en el núcleo de ceniza momentos antes de la detonación. Un respaldo construido por Dren. Nunca probado, nunca destinado a usarse, pero funcionó. Su mente sobrevivió. Dañada, fracturada, pero intacta. Y ahora residía en el corazón de una nueva estación, oculta, protegida. Una memoria viva de lo que habían hecho, lo que habían perdido, lo que venía después. No hablaba a menudo. No necesitaba hacerlo. Susurraba cuando importaba. Piensan que estamos muertos. Déjenlos. A través de las estrellas, los humanos ya no eran esclavos, refugiados ni nómadas dispersos. Eran símbolos. Niños en mundos alienígenas tallaban imágenes toscas de naves de guerra en las paredes, no con miedo, sino con asombro. Colonias enteras comenzaron a llamar a sus protocolos de defensa modo ceniza. Rebeldes no humanos adoptaron el rostro de Branik en sus estandartes. Algunos incluso comenzaron a decir el nombre Tierra como una oración. No un hogar, una advertencia. En las sombras de la Federación, las grietas se profundizaban. Algunas especies cuestionaban su lealtad, silenciosa, cuidadosamente. Otros, especialmente los leales a la Orden Silenciosa, comenzaron a desertar. Cosas pequeñas al principio, un archivo extraviado, una patrulla tardía. Luego más serias. Un oficial detonó un reactor en un astillero de naves de guerra. Otro liberó a miles de prisioneros políticos en una instalación lunar. Y en cada caso, dejaron la misma frase, escrita en sangre o fuego: la Tierra recuerda. Karel sabía que la podredumbre había comenzado. Y sabía que algo peor que los rebeldes estaba llegando. No se trataba de naves, tecnología o números. Era ideología. Durante siglos, el poder de la Federación venía de la creencia de que no podía romperse. Ahora, un hombre, lleno de cicatrices, silencioso, humano, había destrozado esa creencia en un resplandor que iluminó la mitad de la galaxia. Y la única forma de detener una idea era ahogarla en miedo. Así, Karel comenzó la doctrina de la sombra. No guerra, no represalia, borrado. Cada mención de la Tierra, eliminada. Cada imagen de Branik,
borrada. Cada documento, cada archivo, cada susurro de ceniza, enterrado bajo penas de muerte. Si no podían derrotar a los humanos, los silenciarían. Pero la memoria es algo complicado. Y el miedo no muere en el silencio. Crece. En los desguaces rotos del planeta Dotter, un pequeño grupo de niños encontró un transmisor medio enterrado. Lo limpiaron, repararon sus cables, lo alimentaron con baterías robadas, y habló. Esto es ceniza. Si puedes escuchar esto, no estás solo. La tierra aún arde en nosotros. La rabia no es una debilidad. La venganza no es un fracaso. Recordamos. Los niños no entendieron todas las palabras, pero las repitieron de todos modos. Hicieron una pancarta con sábanas viejas, pintaron una nave de guerra en ella, negra, irregular, poderosa, y en la parte inferior, en letras toscas. Así es como recordamos la Tierra. En algún lugar profundo en un sector oscuro que ninguna federación se atreve a cartografiar, una nueva nave está siendo construida. No hermosa, no elegante, no perfecta, humana, llena de cicatrices, fea, feroz. No lleva registro, ni baliza, ni lista de tripulación. Pero pintada en su proa, en trazos rojos gruesos, Ceniza 2. Nadie sabe quién la comanda, solo que espera. La guerra no ha terminado. Nunca lo estuvo. Porque lo que la galaxia olvidó y lo que la Tierra probó es que cuando acorralas a la humanidad, cuando la encierras, cuando la empujas al borde, no se rinde. Estalla. Y ahora cada raza, cada imperio, cada conquistador, todos saben una cosa. En lo profundo de sus huesos, los humanos pueden morir, pero nunca permanecen enterrados. Vuelven furiosos, desencadenados, inolvidables. En un sistema olvidado, más allá de los mapas de la Federación, una señal débil parpadeaba en la oscuridad. Provenía de una baliza improvisada, construida con restos de naves destrozadas y alimentada por un núcleo inestable. La señal no era fuerte, pero era persistente, viajando a través del vacío, buscando oídos que aún recordaran. En una estación oculta, más pequeña que la cicatriz pero igual de resistente, un grupo de sobrevivientes se reunía alrededor de una pantalla holográfica rota. Eran pocos, apenas un centenar, pero sus rostros estaban marcados por la misma determinación que había impulsado a Roordan, a Brannick, a R'lyeh. La pantalla cobró vida, mostrando fragmentos de datos robados del Goliath. No solo planos, sino grabaciones. Voces humanas atrapadas en el núcleo de la IA, gritando, resistiendo, incluso en su prisión digital. Una de las voces era clara, inconfundible, la de R'lyeh. Piensan que estamos muertos. Déjenlos. Pero no hemos terminado. Cada mundo que quemaron, cada vida que tomaron, lo pagarán. Construyan. Luchen. Recuerden. La líder del grupo, una mujer joven con una cicatriz atravesando su mejilla, apagó la pantalla. Su nombre era Kalia, una ingeniera que había escapado de un campo de trabajo de la Federación. No era una soldado, pero había aprendido a pelear. No era una estratega, pero había aprendido a planificar. Se giró hacia los demás. No tenemos flotas. No tenemos ejércitos. Pero tenemos esto. Señaló su pecho, donde un parche cosido toscamente mostraba el símbolo R7. La Tierra no es un lugar. Es lo que llevamos dentro. Y mientras uno de nosotros respire, ellos nunca estarán a salvo. Un hombre mayor, con manos temblando.